muy apropiada para la mañana. Sobre todo en estos tiempos donde lo que los venezolanos apreciaban mucho, pues se les ha puesto un poco lejos. Mi abuela decía en Margarita que el Mapire estaba alto. Pero bueno, de eso no quería hablarles hoy, amigos, buenos días. Lo que quería hoy, de verdad que quería conversar con ustedes acerca del general Baduel. El general Baduel es aquel célebre general que nadie sabía quién era, pero estuvo vinculado al juramento del árbol de las 4 raíces. Y por supuesto, parece que el día del juramento él no se apareció. Enigmático este general, que luego supimos mucho de él porque Arias Cárdenas lo señalaba como su gran amigo aquellos días difíciles del mes de abril de 2002, y que luego nos presentaron a un Baduel exultante, triunfante, lleno de casi de mucha gloria, cuando amparándose en la torpeza de los que ejecutaron el golpe contra Chávez, no pudieron resolver a tiempo y efectivamente Baduel surgió como la gran figura. Al darse cuenta que el golpe había fracasado, tiró el otro golpe, rescató a Chávez, que tenían unos amigos en la isla de Orchila, y bueno, de ahí comenzó la celebridad de Baduel, al punto que yo lo recuerdo en una fiesta del Nacional, cuando el Nacional era todavía sitio de encuentro del chavismo y sus amigos, donde apareció al lado de Lina Ron, y no olvido el habano que disfrutaba ese día el hoy caído en desgracia Isaías Baduel. Sí. Por cierto que entonces Baduel se va del ministerio, o lo acusan de corrupto, cosa que pareciera ser que nunca fue verdad, que cometiera herejías financieras, pero lo metió preso Chávez. Recuerdo que el día que lo mete, que él daba unas declaraciones, Maniglia y García Carneiro estaban en un restaurante de Caracas. Y claro, celebrando. No, estaban allí como siempre, pues. Como suelen hacer. Y entonces no se les entendía mucho, no sé si era porque estaban hablando con la boca llena o porque ya estaban borrachos. Ya el alcohol etílico había hecho mella en su apéndice bucal. Pero lo cierto es que Baduel cae en desgracia, lo meten preso. Baduel dice cuando él cae preso que él solo sale cuando Chávez se muera o se vaya. Chávez se fue y siguió preso. Le dieron casa por cárcel y le fueron a buscar. Lo metieron otra vez. Lo cierto es que la crueldad con que han tratado al general Baduel, ese héroe de la revolución, que no es cosa extraña en los regímenes comunistas, ¿no? Que se cae en desgracia se va. Claro, Stalin persiguió a Trotsky hasta el fin del mundo y lo mató con la piqueta de Ramón Mercader. Ahora, ¿dónde está Baduel? No lo sabemos. Su familia pregunta dónde está. Nadie sabe dónde está. Algunos dijeron que se había escapado. Otros dicen que el capitán del apellido Caguaripano. Sí, iba a buscar, iba a sacarlo. Total que pareciera ser que había todo interés en crear la matriz de opinión de que Baduel era quien dirigía toda esta cosa del asalto al Parapacay y no sé qué cosa más. Lo cierto es que Baduel no aparece y a nosotros como venezolanos nos preocupa porque este régimen tiene desaparecido sin duda a Celdo Mora y los hermanos Vergel desaparecieron y nadie sabe dónde están. Y por cierto, que los otrora defensores de los derechos humanos se han quedado calladitos, ¿no? Y de los desaparecidos, digo José Vicente Rangel, claro, Rangel ocupado de sus cosas ahora, no se habrá percatado de la desaparición de Vergel, que lleva ya como 3 o 4 años desaparecido. Ahora desapareció Baduel. Chicos, si Baduel es un enemigo del gobierno, y si el gobierno considera que es un enemigo y lo tienen preso, por ejemplo, como dice Bocaranda, en la tumba, oye, díganlo, tenemos aquí porque este tipo es irreductible. Y lo tenemos aquí, nosotros somos responsables. Porque a la larga, si a Baduel le llegara a pasar alguna cosa fortuita, como ha pasado en otras oportunidades, ¿cómo le explica el gobierno? Claro, el gobierno no tiene que explicarle a nadie, el gobierno ha hecho tantas insensateces que pareciera que no tienen interés en explicar lo que hacen, porque no tienen control,
porque hacen lo que mejor les convenga. Pero en el caso de Baduel, oye, yo creo que los venezolanos debemos levantar una gran matriz de opinión solicitando que presenten a Baduel. De verdad, yo creo que ya es tiempo de que nosotros comencemos a preocuparnos por los Badueles y por muchos venezolanos que están detenidos injustamente. Hay 500, más de 500. Muchos. Y sobre todo los alcaldes que lo único que hicieron fue ganar una elección. El caso de Alfredo Ramos y el de otros tantos, el caso de Esmolanqui, el caso de muchachos y de otros más. Entonces, y de Numa Rojas, que está preso y por nada, porque Diosdado lo metió preso y ese hombre no saldrá nunca de allí. Numa, que también la gente se olvidó. Entonces digo yo, oye, ¿de qué régimen estamos hablando? ¿De qué cosa estamos hablando? Porque es preocupante, de verdad, que el gobierno tenga gente presa y uno no sepa, y más aún, gente que tiene boletas de excarcelación. Sí, el caso de Goicoechea. Hay un caso también emblemático, el general Vivas. El general Vivas, ¿verdad? El general Vivas, el general Baduel. Yo creo que en este caso la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, yo no sé en manos de quién está ahora, deberían respetar la investidura de sus cargos y deberían hacer un esfuerzo, primero por notificarle al país qué se ha hecho con Vivas y qué se ha hecho con Baduel. Nada más. Y dónde están, además. Porque es muy mal para el gobierno, muy malo, además, tener en la cárcel un sitio que se llame la tumba, además. Yo creo que en el país ha habido violación de derechos humanos, en algunos casos no como norma del Estado, no como regularidad del Estado. Había, ¿cómo se llama?, fuerzas de seguridad pública que en la desmesura podían matar a alguien, y de hecho mataron a alguien. El caso de Jorge Rodríguez es uno. Pero la gente lo sabía y los tipos iban presos, prisioneros, y se sabía por la prensa. A pesar de los secretos y de todo lo demás, había cierta transparencia para que las cosas salieran a la luz pública. Pero es que aquí estamos en la oscuridad más absoluta, nadie sabe absolutamente nada. Entonces es gente que habla de paz, se les retuerce la lengua hablando de amor. Es una palabra increíble como se regodea la lengua del presidente Maduro, inclusive de Delcy Rodríguez, que dice que en este país no hay crisis humanitaria, que no hay hambre, que no hay realmente absolutamente nada de lo que dice la prensa, pero que la gente lo padece todos los días. Gente comiendo de la basura. Uno dice, la gente come la basura y antes parecía una mentira, pero hoy es una verdad grandísima. Esta gente, como hecho publicitario, convirtió en una leyenda el hecho de que la gente de la Cuarta República comía perrarina. Ojalá que hoy los venezolanos puedan comer perrarina. Ojalá, inclusive los trabajadores del aseo urbano, porque los vi, apartan de la basura aquellas cosas que ellos consideran que puede ser comida. Imagínense ustedes dónde hemos caído. Entonces, este gobierno que vive hablando de paz, de amor y de defensa de los... No, se le ha olvidado una palabra clave, el cuidado de los venezolanos. No les importa absolutamente nada. Y por eso es que no dan noticias de Baduel, no dan noticias de Vivas, no dan noticias de Saleh, del muchacho no dan noticias de nada. Pero no dan noticias alentadoras absolutamente de nada. El país sigue cabalgando sobre el rumbo hacia el abismo, pues, ¿no? Con los precios exorbitantes. Dice Guerra que la inflación puede llegar a 1000% en enero, en diciembre. Pero hay informaciones internacionales, de organizaciones internacionales, que ya está en 800% anualizada. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo la constituyente y los constituyentistas resuelven eso? Mira, incompetencia, codicia por hacer más plata de la que ya tienen. Eso es lo que hay en Venezuela. Eso es lo que hay, es decir, y no importa lo que se diga del régimen anterior, del régimen democrático, pero en el régimen democrático había ciertas certezas básicas que nos daban cierta seguridad. Sí, fíjate tú, claro, y déjame decirte para apuntalar esta cuestión. Fíjate tú, cuando Carlos Andrés Pérez hubo un ajuste económico, lo que llamaron el paquete, una cosa que los venezolanos no conocíamos, y hubo un aumento generalizado de precios, pero
tú sabías que los precios iban a aumentar, pero tenías la certeza que más bien hasta en el mediano plazo, que fue en el corto plazo, había un ajuste y ese ajuste iba a poner las cosas en su lugar y luego la gente comenzó nuevamente a tener su nivel de consumo, mejorar su calidad de vida. Cuando tú vas hoy a un automercado, llegas con la angustia de conseguir lo que vas a comprar, pero no sabes si la semana que viene lo vas a conseguir y a ese mismo precio. Entonces tú vives en una constante incertidumbre que no te deja tranquilo, ¿ves? Sí. Y yo me pregunto, Arena, ¿será que la gente del gobierno no compra, no va a los automercados? Porque no deja de ser interesante que el gobierno aún cuente con un 12, un 15 o un 20% de apoyo. No deja de ser interesante porque, oye, es extraño porque la clase media baja se acabó. La clase media baja, media está a punto de colapso y la otra viene en caída libre. Y tú lo ves en las caras, en la gente, en los automercados. Entonces yo digo, ¿será que la gente que apoya al gobierno no es capaz de, yo no digo que no voten por ello, no es capaz de decirles, caramba, ¿cómo vamos a resolver el asunto de los precios? Con la constituyente. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la escasez? Con la constituyente. Porque habemos movido 3 millones de personas. Fue lo que movieron, 3.200.000 personas a un evento donde no se iba a resolver nada. Llama la atención, de verdad. ¿No será que nosotros de alguna manera estamos dejando que el sadomasoquismo nos esté dirigiendo? Bueno, es que la base clientelar que dejó Chávez fue impresionante. Ojo, Chávez, cuando Chávez llegó al poder, había 54% de pobreza en el país. Producto, bueno, de la caída de los precios del petróleo, qué sé yo, y él cabalgó, empezó a cabalgar sobre el incremento de los precios del petróleo y pudo reducir esa pobreza en 24%. Es decir, él creó una base clientelar demasiado grande. Bueno, de hoy están viviendo de esa renta que se ha disminuido, que se le ha reducido. Bueno, porque mira, el 85% de la gente obviamente está bajo la línea de pobreza. El 87% no consigue, no le alcanza lo que gana para comprar alimentos. El 76% de la gente no consigue medicinas ni consigue. Es decir, esto es un desastre. Pero como tú dices, 3 millones de votos, mira, no son conchas de ajo, es un piso importante. Es decir, pero es que la base clientelar que creó Chávez en sus 12, 14 años de gobierno, son importantes y de esa renta se está viviendo. Sí, y fíjate tú, por ejemplo, que algunos dicen que la falla, que el clientelismo desarrollado por Chávez, por sus tiempos de bonanza petrolera, no tocó a Maduro, y eso no es verdad. Maduro los 2 primeros años de gobierno tuvo petróleo alrededor de $95 el barril. Claro. Y Maduro tiene todavía el petróleo 40, 45 o hasta $48 el barril. Es decir, que no es una cifra desdeñable. Lo que hay es mal manejo de la economía, que por cierto ya pareciera ser que disminuye la percepción en el gobierno de que había una guerra económica. Pero digo, aún así, cuando tú descubres que no hay guerra económica, pero además descubres que era una mentira tan grande que cualquier persona no muy avispada podía darse cuenta de ello, y que el gobierno siguiera insistiendo en la guerra económica, pues. Y que el venezolano siguiera pensando que había una guerra económica y tú no veías los actores y el único tipo que veías era Maduro peleando contra una guerra económica que él mismo estaba haciendo, pues. Entonces, y ves cómo los tipos devalúan todos los días, siguen sosteniendo una cosa insostenible y no lo explican por qué los dólares a 10 para un sector para alimentos y medicinas, y no hay medicinas ni alimentos, y a nadie se le ocurre, por ejemplo, preguntarle al general Padrino, pero dígame usted, general Padrino, ¿qué pasó con esto? O a Marco Rodolfo Torres, ¿qué pasó con ustedes de alimentación ahora? Y usted ahora es candidato, creo que el candidato en Aragua, creo que es Marco Rodolfo Torres, y digo yo, pero bueno, usted no puede explicarle un día a la gente, mira, vamos a explicarle esto pasó así, esto está aquí, estamos avanzando, mira, la vergareña, y lo que nosotros expropiamos ahorita está dando tanto. ¿Por qué no se explican esas cosas? Porque a lo mejor el venezolano lo que está es confundido. Porque antes nos decían que era el contrabando de extracción. Sí. Y resulta que terminamos nosotros recibiendo mercadería a un precio elevadísimo que ha hecho a ricos a muchos.
de Colombia, de Brasil. En la parte del oriente del país lo suplen mercaderías que vienen de Brasil. Y esta parte de occidente, hasta Barquisimeto más arriba, de Colombia. ¿Ah? Es de Colombia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Antes era por el contrabando de extracción. Ayer me sacaban una cifra en horas de la tarde, donde en un ejercicio hipotético los tipos demostraban que era mucho más rentable el tráfico de gasolina que el de cocaína, con los precios referenciales del mercado. Y menos riesgoso. Pero cuando yo estaba a punto de pasar esa sorpresa, alguien en un ejercicio económico demostró que lo más rentable no era ni esto ni lo otro. ¿Y qué era? Los dólares a 10. Eso sí. Claro, chicos, porque del volumen de ingresos que le toca a Venezuela, lo que le toca al gobierno, sabes que una parte se paga en cuestiones y tal, del volumen que le ingresa al gobierno, el 90% es destinado a dólares a 10. Y esos dólares a 10 tienen un destinatario fijo. Como tienen destinatario fijo, los tipos tienen una clientela a quien atender. Entonces es imposible. Y esa clientela además presiona para evitar los cambios. ¿Cómo es posible? Porque me lo decía un economista de bastante nivel que trabaja en estas cosas diariamente. Me decía que no entendía cómo nadie ha presionado para que expliquen quién recibe los dólares a 10. Sería una buena pregunta. No, pero es que ya hay respuestas, pero que el gobierno va obviando. E incluso, ayer decía Maduro, no contaban con mi astucia, en una suerte de emulando al Chavo. Al Chavo, ¿no? Al Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Entonces, fíjate tú que tú dices de la constituyente va resolviendo todo. Luis Ortega ciertamente se hizo la loquilla, bueno, no la loquilla, la señora, la loca pues, con el caso de Brecht, porque ella sabía desde hace mucho tiempo que eso estaba ahí. Ella fue a Brasil, seguramente adelantó algunas averiguaciones. Pero parece ser que en Brasil ella no tuvo tiempo de averiguar mucho, porque justamente un día le secuestraron la hija y la sí, y el nieto. Pero tú sabes perfectamente bien que si tú le quieres enviar una carta de amor sí, a Yubiri Bisaida hoy en la mañana, ella le llega enseguida. Sí, es decir, pero por este extraño sortilegio, ella no hizo ninguna investigación. Pero resulta que Tarek William, cuando salió el nombre de Germán el Trudy dijo, ellas no vamos yo, la mujer y su mamá. Ayer, extrañamente, una carta que le dirige Nima Erevan a su maestro, pues no sabía qué buen maestro tenía, que Juan Carlos Monedero. ¿Sí? Sí, le dedica, en un pedacito le dice, es que tú no sabes quién es Germán el Trudy. Ahora, ¿tú vas a creer que el Trudy estaba solo en esa jugada? No, chico, el Trudy estaba solo. Ninguno está solo en esa jugada. Ninguno. Entonces Tarek William llegó a la fiscalía, no por los derechos humanos, eso es lo que menos les importa, es para tapar cualquier tipo de averiguación que la fiscalía en manos de Luis Ortega a destiempo había iniciado, pero que en fin de cuentas lo había hecho, ¿no? De todas maneras, según Luis Ortega Díaz, ella logró sacar mucha información de la fiscalía y la tiene. Y por eso es que ella anda prácticamente acosada por el SEBIN y por todos los cuerpos de seguridad del Estado. Mira, sí, de verdad que hoy el Times da 5 razones por las que Maduro debe irse del país. Da las 5 razones, en algunas yo no estoy de acuerdo, pero hay otras que son muy importantes. Pero tendrá visa. ¿Ah? Tú sabes que el problema del país ahora es que hasta para Santa Lucía se requiere visa. Tiene que tener tarjetas de crédito, compadre. ¿Y no puede? No tiene. Porque depende de empresas no americanas. Bueno, el caso es que este país se hizo vulnerable hacia afuera y vulnerable hacia adentro. Vulnerable hacia adentro porque hoy no tenemos inseguridad. La inseguridad, hay inseguridad personal, inseguridad jurídica, inseguridad alimentaria. Y hacia afuera le hemos entregado soberanía, mira, increíble, a los rusos, a los chinos, a los iraníes, a la FARC, al narcotráfico. Es decir, somos un país realmente endeble, tanto hacia afuera como hacia adentro. Hacia adentro porque no tenemos la inseguridad y la incertidumbre reina, y hacia afuera. Pero yo quisiera que no perdiéramos de vista el asunto de la presencia cubana en Venezuela a propósito de las grandes demostraciones bélicas que el país va a hacer el 26 y 27 de agosto. Que lo comentáramos hoy.
Digo, porque la política, chico, o la política, no, los hechos se encadenan de tal manera que a veces uno no tiene control sobre ellos. Fíjate que el presidente Trump, que no es ningún dechado de prudencia, sí, tiene harto a los norteamericanos. Sí, a mí me decía, ¿tú recuerdas aquellos cursos que le dieron a los profesores universitarios en la Universidad de Zulia para enseñar a los estudiantes a pensar? Sí. Con lo difícil que es pensar, ¿no? Pensar es complicado porque tú tienes que utilizar todos los sentidos, mientras que tú diagnosticar es más o menos fácil porque tú tienes un plan, un patrón y puedes ir diagnosticando. Pensar es complicado. Pero resulta que lo primero que nos dijo la profesora, yo me acuerdo que la profesora dijo, la prudencia es un don importantísimo y la prudencia es lo que te permite a ti determinar tus niveles de inteligencia. Pues bien, pareciera ser que Trump en este caso es bastante imprudente. Es imprudente. Sí, es bastante imprudente. Y dijo algo así como que ellos no descartaban una acción militar. Una acción militar. Bueno, razón suficiente para pensar que en las tantas opciones hay una militar. Que no se sabe cuán cercana está esa opción, dependiendo de lo que los Estados Unidos crean que es su derecho hegemónico en el mundo. Por supuesto, a eso le interponen aquella cosa de la autodeterminación de los pueblos, que no es sino una cosa que ha perdido vigencia en el tiempo. Es una coartada. Y es una coartada. Que le ha servido justamente a quienes más les ha servido a los dictadores. A los dictadores, exactamente. Pues bien, pero resulta que Trump dijo esas cosas y yo esperaba una ruidosa manifestación de venezolanos frente a la embajada americana. Pero la hubo, ¿no? La hubo ayer. No hubo nada, una cosita ahí pequeña. La quema de banderas en todas las ciudades y en todas las cosas, pero con fervor patriótico. ¿De acuerdo? Pero no lo hicieron tampoco. Y lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que yo no veo el venezolano. Ayer yo traté en un café, donde estaba en horas de la tarde, de pulsar la opinión de la gente. Ese tema de la invasión norteamericana no era importante, no era relevante. Y como uno siempre tiene esa suerte o esa desgracia de tener que hablar de los temas que la gente cree que uno sabe, yo dije, me van a preguntar sobre si estaba preparado, ¿no? Resulta que no. Y lo que me llamó la atención es que la mayoría de la gente, los que estaban informados sobre el tema, estaban como a favor. No sé, me llama la atención. Y eso te voy a leer un mensaje que me llega. No lo había querido leer porque me parece fuerte además, ¿no? No dice grosería, al contrario, ¿no? Entonces dice, esta persona que nos escribe, dice, les digo algo, para afuera nadie quiere una invasión gringa, pero muy adentro de sus corazoncitos, como nos gustaría que nos visitaran un ratico para que se lleven toda esta pudrición, dice esta persona. Y parece ser que es un sentimiento muy generalizado, es decir, nadie quiere una invasión gringa. Además, tú dices imprudencia. Mira, los norteamericanos están hasta la coronilla con las desmesuras de Trump. Obviamente habla cualquier cosa, porque parece ser que duerme hasta muy tarde y lo único que ve es Fox News. Y tiene esa cosa. Nadie le cree. Ya Pence vino y dijo, bueno, mira, eso no tiene ningún sentido. Es decir, hay que recuperar la política para que Venezuela avance en la democracia y recupere la democracia. Pero nadie le cree, exceptuando Maduro, que anda con la retórica de siempre, que nos van a invadir, nos van a invadir, nos van a invadir. ¿Y el lobo y la oveja? Y el lobo, sí, exactamente, después pasar lo del perro y el lobo. Bueno, nos van a invadir, no nos van a invadir nada, Maduro. No nos van a invadir porque el mundo cambió. Este es un mundo globalizado que no tiene nada que ver con los probables desafueros que haya cometido Reagan en su momento en Panamá, cuando sacó a Noriega de Panamá y lo metió en una cárcel. No tiene nada que ver con eso. A ti no te van a sacar de Miraflores, para nada, por la fuerza. Te van a sacar por los votos. Ahora lo que tú vas a hacer es que tú no vas a poder viajar más nunca a Estados Unidos porque te tienen señalado como dictador, que no es pequeña cosa, ¿no? Bueno, pero los gringos cambian. Vamos a la pausa. Global TV. Diferentes.
ayudas, los milagros ocurren. Hogar Clínica San Rafael. Gracias a las medidas tomadas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la peor sequía ocasionada por el fenómeno El Niño, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Mayor General Luis Mota Domínguez, en conjunto con los trabajadores de Corpoelec, abrió los aliviaderos de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, lo que permite un ascenso controlado para evitar inundaciones y tener tiempo de respuesta en caso de aportes mayores de agua. Soy consciente, consumo eficiente. Su empresa o negocio requiere acceso a Internet de calidad y alta disponibilidad. Entonces es el momento de contactarnos. Gandalf Comunicaciones le brinda soluciones de Internet e interconexión inalámbrica para que se mantenga conectado con su empresa y sus aliados comerciales las 24 horas del día, los 365 días del año. Solicite el plan que más se ajuste a su organización llamando al 0500 Gandalf 0500 426 3253 o por www.gandalfk.com. Gandalf, siempre conectados. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Lo que tenemos es hambre. Esto es un solo gobierno, un solo desastre. El hambre en la isla de Margarita, la gente volvió, salió corriendo para agarrar las sardinas. Hundieron el bote ya. Mira esto es increíble, Dios mío. Se están comiendo la comida de la basura y el gobierno dice que es mentira. Quiero que regrese esta Venezuela. La solución es que nuestro país produzca de nuevo. El Zulia necesita un cambio con experiencia. Eliseo Fermín. Ha habido la gran fortaleza. Esto de hacer una unidad de imágenes, ojalá Dios nos ayude, así como se hizo la catedral. Fíjense ustedes, esto... Venezuela tiene el récord mundial de procesos electorales de todo tipo en estos 18 años que han pasado de revolución bolivariana, de revolución socialista. Llevamos 21 elecciones democráticas en 18 años. Y si contamos las elecciones de gobernadores y gobernadoras que vamos a tener en el mes de octubre, llegamos a la elección número 22, récord mundial de elecciones en el mundo moderno. Y así como ganamos la batalla con votos y con la constituyente, yo quiero que en octubre, atención, alerta, pueblo de Venezuela, en octubre tenemos una nueva batalla por la paz, por la soberanía y por el futuro de Venezuela. Desde ya convoco al pueblo de Venezuela a participar y a ganar las elecciones de gobernaciones en los 23 estados del país. Durante la actividad, el jefe de Estado venezolano agradeció las muestras de apoyo de los pueblos del mundo ante la amenaza imperial. También ordenó al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iniciar los preparativos para un ejercicio cívico-militar a realizarse el sábado 26 y domingo 27 de agosto. Asimismo, llamó a consolidar la paz lograda por la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el 30 de julio en Venezuela reina la paz. Con la constituyente se hizo la paz. Ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional.
Aquí seguimos, amigos, la tradicional cadena de esta hora, que yo creo que el presidente Maduro tiene 3 cadenas diarias, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero de verdad que estamos... Mire, hay bastante gente, ¿no? Yo creo que por la saturación del mensaje, al final eso puede tener algún apoyo, ¿no? ¿Sabes qué debe ser difícil para el gobierno a esta hora? Algo que dice, que lo está diciendo todo el mundo, es decir, ¿qué narrativa podrá construir el gobierno para echarle la culpa a la oposición de los 120 asesinatos que sus fuerzas de seguridad han cometido en el país? Porque en el 14, cuando la salida, apuntaron hacia López y mira que le han metido hasta bastante años de prisión. Fue fácil para el gobierno crear toda una narrativa en la que culparon a López y a la salida de los asesinatos, a pesar de que todo el mundo sabe que por lo menos 42 o 41 de los 43 asesinatos que hubo esa vez, 41 le corresponden al gobierno. Y 2 están ahí por ser explicados, el de La Guaya, el de la famosa Guaya, que es el que sale a relucir, y otro por allí. Pues bien, esta vez han sido más de 100 asesinatos, y va a ser difícil la construcción de una narrativa, de un argumento, en el que la oposición salga culpable de esa cuestión. No sé qué va a hacer la Comisión de la Verdad, pero algunas cosas vendrán, y algunos irán a la cárcel. Ya Maduro amenazó con el que interpelado que no vaya a la Constituyente va a ir preso. Y alguna cosa irán a crear para culpar a la oposición de semejante cantidad de muertos, cuando los que dispararon, inclusive hay un informe, sobre todo en Mérida, donde las fuerzas de seguridad decidió dispararle a los ojos a los manifestantes. Imagínense ustedes lo que eso significa. Pero alguna cosa inventará Tarek William Saab y el gobierno y la constituyente para culpar a la oposición de 120 muertos. No es cualquier cosa, esas son cosas que no prescriben, y en algún momento saldrá la verdad, la verdadera, ahora fíjate a la luz, ¿no? Sí, ahora fíjate tú que tocas el tema de que en algún momento, es decir, los gobiernos no duran para siempre, porque aún pretendiendo unir la extinta Unión Soviética con lo que hoy es Putin, que fue, por supuesto, miembro de los servicios secretos rusos, soviéticos, y hoy es presidente, aún así la sociedad rusa cambió. Y podemos decir que Rusia es un país que se mueve en la órbita del capitalismo, con intereses geopolíticos muy determinados, con ansia de ser una potencia hegemónica, pero no sobre la base del socialismo. Del socialismo solamente se habló en el pasado, ya ni siquiera de eso hoy. Con una situación venezolana muy delicada porque no tiene salida, es decir, el gobierno no tiene salida, porque el gobierno si hace un giro para cambiar un sector importante, no lo va a permitir. Si, por ejemplo, el gobierno decide que tiene que ir a un multilateral a buscar recursos frescos, y si tiene que abrirse la inversión extranjera abiertamente en áreas donde cambia incluso el ordenamiento jurídico, porque aquí en Venezuela tú no tienes ningún derecho, sino todos los derechos los tiene el Estado. Ese giro hacia ese lado, de combatir la inflación, aumentar la producción y a parar las expropiaciones y devolver algunas cosas, eso no tiene futuro, porque hay sectores que no van a permitir ese giro. El otro camino es seguir por donde van. Seguir por donde van es llegar a la nada. Es decir, no hay salida de ninguna naturaleza, si no la hay. Si la hubiera, yo lo dijera, pero yo no la veo. Entonces, frente a esto, ¿qué le queda al gobierno? Seguir haciendo lo que están haciendo, dejando de lado a la sociedad, perdiendo apoyo. Fíjate tú lo que está pasando en el Zulia y en Maracaibo en particular. Se va la luz por horas, regresa. Ahora lo peor de todo son los apagones, la gente perdiendo sus electrodomésticos, que fue un ahorro de toda la vida, los está perdiendo. Las calles sin electricidad, a oscuras las calles, la inseguridad, ya nadie está seguro en su casa, y tú ves que los cuerpos policiales también se están dedicando al pillaje. Entonces, frente a esto no hay explicación de nada. El caso de la electricidad, por ejemplo. Oye, no hay ningún organismo que diga, mira, está pasando esto,
no está pasando. Hasta el principio era ocultar, era una iguana, un rabipelado, una rama, tal, pero después de eso es un saboteo. Pero si la Guardia Nacional cuida las estaciones, ¿cómo es que se meten ahí unos tipos? ¿Qué es eso? Entonces resulta que, bueno, pasó del saboteo a nada. Entonces ahora ya no hay explicación. La única explicación es el racionamiento. Pero es que no hay, pero está bien, pero que te digan, mira, va a haber racionamiento de 5 o 6 horas, y entonces tienen temor de que la gente pregunte, ¿y la plata que se utilizó para mejorar el sistema eléctrico? El raciocinio abandonó al gobierno. Entonces digo yo, miren, no hay posibilidad alguna de que la gente los vuelva a querer. No la hay. La indignación en las calles no se ha presentado como ustedes esperaban, porque el venezolano, aparte de tener una gran dosis de ser gente formada en la democracia, cree que la destrucción de la población y de sus instituciones y de su infraestructura no lo ayuda. Después de todos estos 120 días, Maracaibo quedó y todavía tiene sitios donde no se ha podido recoger la basura, los semáforos no sirven. Hay semáforos en la ciudad. No hay. Y entonces la gente vive con una gran desesperanza, pero esa desesperanza no la puede canalizar hoy el gobierno. Esa desesperanza que en el 89 canalizó Chávez, ninguno de ustedes lo puede canalizar hoy. Lo que les queda es la fuerza de Padrino López, que es capaz, ¿verdad? Dice el Time que se ha perdido, que la élite militar ha perdido fe en Maduro. Pero Padrino López no es capaz de decir que él pide a la oposición que tienen que pronunciarse frente a la invasión norteamericana que parece que es inminente. Y pide a los venezolanos que lo acompañen a él. Pero Padrino López es el mismo tipo que se abrazó con los cubanos. Arrodillado y embelesado frente a Fidel Castro. Padrino López es el jefe de la Fuerza Armada que fue capaz de enviar, cuando Castro muere, que estuviera cumpliendo 95 años ayer o anteayer, y Padrino López y la Fuerza Armada hace un comunicado diciendo, una cosa diciendo que está, consustanciada con el castrismo. Es decir, ok, está bien, nosotros somos la segunda patria, las mismas alas de un mismo pájaro, pues, ¿no? Cuba y Venezuela. Pero ¿para dónde nos lleva eso? Entonces, como cosa curiosa en un país de curiosidades, resulta que con la prédica antinorteamericana, que no caló la prédica antinorteamericana, resulta que lo que sí se puso de manifiesto como esa cosa curiosa es que el venezolano, que había aceptado que los cubanos estaban aquí como una cosa natural, han descubierto que los cubanos ya nos invadieron. Y entonces resulta que en vez de lograr una reacción frente a los americanos, han logrado una reacción frente a los cubanos. Es una cosa que yo no le he podido medir, no tengo cómo medirla, pero siento que hoy el venezolano como que despertó y se dio cuenta, bueno, si es verdad, vienen los marines, pero es que los cubanos los tenemos aquí en la Fuerza Armada, en la notaría, en los registros, en el SAIME, en el deporte, en las policías, en todo. Entonces, lo que en principio trataba de unir al pueblo contra los americanos, resulta que ha hecho que el venezolano despierte y se dé cuenta que hace tiempo estamos invadidos por los cubanos y que fue una invasión permitida y tolerada por la Fuerza Armada. Entonces, ¿con qué moral sale Padrino a decirle que vamos a parar a los americanos y no ha sido capaz de decir, por lo menos está bien la colaboración de los cubanos, pero que los cubanos tengan la preeminencia que tienen en la sociedad venezolana? Caramba. Por eso te decía, ¿no? Que está bien, que seamos vulnerables hacia afuera, es decir, hacia adentro. Bueno, no hay comida, no hay medicina, ok, por incompetencia del gobierno, pero que hayamos entregado soberanía en un gobierno que se la pasa hablando precisamente de patria, es terrible, porque mira, silenciosamente, sin bulla, los cubanos se han ido apoderando de las instancias decisivas del país. Esto no es un Estado nacional, Venezuela no es un Estado nacional. El carácter y la naturaleza del Estado nacional lo perdió el país, porque para que exista Estado nacional tiene que haber un núcleo fundamental de toma de decisiones adentro. Y aquí el Estado Nacional es un pequeño segmento, porque la mayor parte de las decisiones más importantes del país, que tienen que ver con los grandes procesos, están tomadas en Cuba. Yo creo que inclusive la decisión de la Asamblea Constituyente, de la que dice Maduro, no contaban con mi astucia, es una decisión que se toma fuera. Porque además,
la constituyente tiene un sabor cubano increíble, porque hasta su presidenta, habla cubano. Habla un cubano, es decir, tú no hablas tan bien cubano cuando haces el esfuerzo por hablar como cubano como Delcy Rodríguez. Es que a Delcy Rodríguez le sale natural, le sale de adentro, le sale de las vísceras además. Entonces es una cosa bien increíble. Entonces, mira, estamos en manos de un país más chiquito, menos desarrollado y con una dictadura de 60 años. El venezolano ha despertado con respecto a eso. Es más, yo creo, como dice este señor, a lo mejor un sector importante de la sociedad tiene simpatía por la decisión de Trump. No porque nos invadan los gringos, no se trata de eso, sino el solo hecho de decirlo, creo simpatía en un sector de los venezolanos. Es más, si se hace una encuesta en algunos sectores venezolanos, sale mejor evaluado esa trompetilla de Trump desagradable que lo que ha dicho Maduro. Por cierto que... dime. No, y te decía, por supuesto, hay algunos voceros que se han radicalizado y han hablado como si fuera eminente que los marines estuvieran ahí en las puertas del Caribe venezolano. Mira, basta escuchar a Henry Falcón para darse cuenta de la desmesura de Falcón, ¿no? Inclusive hasta del propio Vladimir Villegas, que ha sido un hombre más o menos en este momento que tenía una actitud bastante crítica frente al gobierno. Y siempre el llamado patriotero le facilita las cosas a los dictadores. Ocurrió en Argentina y muy rápidamente en el gobierno de Galtieri. Logró cierto sentimiento de unidad, pero que realmente luego se quedó liquidado. Yo creo que más allá de los individuos, en este caso, que reivindican los derechos a la soberanía y esas cosas, a las que tienen, por supuesto, derecho, porque mi abuela fue, claro, y perdonen ustedes que yo haga tantas citas familiares, pero yo de verdad tuve la suerte de vivir en un núcleo familiar donde pasaban todas las cosas que yo después iba a comentar más adelante en televisión. Que es como una suerte de premonición. Pero mi abuela, por ejemplo, murió como a los 92 años, pero mi abuela muere sin reconocer que el hombre llegó a la luna. A mucha gente le pasó. Pero mi abuela creía eso porque ella tenía unos códigos de análisis de la sociedad y de los desarrollos que no le permitían a ella entender por qué era posible que el hombre fuese capaz de vencer la gravedad de tal manera que pudiera lograr impulsar un cohete hasta llegar a la luna. Ella no lo entendió nunca. Porque ella cada vez que tiraba las granadas hacia arriba... Caían en el piso. Caían en el piso. Bueno, Newton descubrió eso hace mucho tiempo. Bueno, pero ella lo descubrió, pero mi abuela se quedó allí. Sí. Ella no... Entonces, por supuesto... Se quedó en la física... mecánica. Mecánica, sí. Entonces, resulta que mi abuela se quedó allí. Entonces, tú no tienes por qué pensar que Falcón, que no es ningún dechado de conocimiento, porque tú no le conoces a Falcón nada escrito que te permita a ti decir, Falcón es un ideólogo, un creador. No. Es un tipo que para la Venezuela que tenemos es un gobernador que probablemente lo haya hecho bien. Y Vladimir Villegas es un excelente entrevistador. Es un excelente entrevistador, un tipo simpático, un buen periodista, pero Vladimir sigue pensando que la justicia social llega cuando una clase sustituye a la otra clase. En el fondo eso condiciona todo lo demás. Eso se llama necedad ideológica. Bueno, pudiera ser necedad ideológica, pero yo no lo critico porque yo no tengo la culpa de que mi abuela no entendiera que el hombre llegó a la luna. Lo que yo digo es que hoy la sociedad, que es mucho más en su conjunto, tiene mucho más claridad en su conjunto que lo que puede tener determinada persona, entiende que hoy es distinto porque los tipos están manejando el esquema del 60 de la Revolución Cubana con lo de Venezuela hoy. Y no es verdad porque cuando los americanos se meten en Playa Girón, que se meten con un plan desordenado, según todo lo que yo he podido leer al respecto, Cuba gozaba de un amplio apoyo, no solamente local, no solamente de los cubanos, del pueblo cubano, sino que gozaba del apoyo de Latinoamérica y del mundo, que veía en la Revolución Cubana como una cosa verdaderamente extraordinaria, que se mantiene hasta estos días poco, pero se mantiene. El caso venezolano es distinto. ¿Por qué? Porque resulta que en Venezuela el gobierno no tiene apoyo, y resulta que en Latinoamérica el gobierno no tiene apoyo al punto que lo que queda en América del Sur es Bolivia. Porque Lenín Moreno
Se desmarcó, ¿no? Dice Lenín Moreno que le preocupa la cantidad de presos políticos que en Venezuela hay. El preso político resume la conducta del régimen, entonces no le queda a nadie, de ahí a la condena queda muy poco. Entonces, y por supuesto a nivel internacional no se trata de los Estados Unidos, se trata de la mayoría de los países importantes de la OEA, la mayoría poblacional de América está en contra de Maduro, pero Europa también. Y en el mundo puedes localizar a los rusos con intereses, a los chinos y probablemente a los indios, pero más nada. Muy lejos de acá. Entonces cualquier decisión que sobre Venezuela se tome, no es que va a generar la misma molestia que causaba en el pasado. Cuando los gringos se metían en donde se metieran, nosotros salíamos de Venezuela. E incluso cuando los británicos se metieron en las Malvinas, nosotros salimos, chicos, a manifestar en defensa del pueblo argentino. Pues usted diga, ¿no? Bueno, pero que hoy, sí. Mira, y en Argentina, cuando en las primeras de cambio, la Junta Militar quiere tomar las Malvinas, hubo un movimiento de fervor popular que no duró 2 días. No dura 2 días. Dura el mismo tiempo que tarda el Belgrano en hundirse. Entonces la política cambiaron las relaciones y las palabras siguen siendo las mismas, pero los conceptos son otros. Entonces, por supuesto, tú consigues a Henry Falcón, que por supuesto yo a Falcón lo eximo de responsabilidad, pues Falcón es un niño, Falcón es responsable. No, pero yo no digo, de responsable, pero me refiero, Falcón no tiene por qué haber, Falcón no tiene el nivel de conocimiento para asimilar los cambios que vive la sociedad en el mundo, chicos. No está, y no lo digo desde una posición de suficiencia, porque probablemente yo tengo muchas debilidades en conocimiento e información, pero Falcón no me va a marcar a mí la política exterior de un país, chicos. Falcón a lo más Falcón puede llegar a ser un buen gobernante en Lara, y eso está todo bien. Y Vladimir Villegas, con el respeto que me merece Vladimir y con la admiración que siento por el periodista, no me marcó pauta ayer y no me marca pauta hoy. Y es verdad, porque para que ellos marquen pauta tienen que ser voces demasiado autorizadas. Y obviamente no lo son, porque hay otras voces más autorizadas que ellos que sostienen una posición totalmente contraria, pero me llama la atención que porque Falcón ha jugado siempre, hoy en día no sé dónde está, pero ha jugado siempre estando aquí, estando allá pero supieras que no, lo que pasa es que el principal ideólogo del grupo de Falcón, y no le hace mucho caso. ¿Quién es? Es Eduardo Centey. Y Centey es un excelente humorista. En Venezuela, Emilio, Rolando Salazar, Laureano Márquez, y Eduardo Centey. No hay un tipo, bueno, y tú también, pues, ¿no? No, yo no. No, tú también eres un buen, escribes muy bien, en clave de humor escribes muy sabroso, igual que ese Centey. Son 5 que yo tengo, las cinco alas del mismo pájaro. Pero es un pájaro, es un fenómeno. Que sí, 5 pájaros. El asunto es, Arena, que no hay que ser muy avesado. Ahora, hay cosas que son políticamente incorrectas. Tú no le podías pedir a la Mesa de la Unidad que saliera a apoyar la opinión, la opción, porque hay que tener claro la opción de Trump. Pero yo te aseguro que los venezolanos no están viendo hoy esa situación como se veía en el pasado cuando Cuba. No, obviamente que no. Chicos, ¿cuántas veces han intervenido en Haití? Pero ¿cuántas veces han intervenido en Haití, mi compadre? Muchas veces. Sí. Y entonces Haití hoy está económicamente por encima de Venezuela y además nos marca pauta en la OEA. Y nos marca pauta porque nos recibe más aviones y se van más aviones internacionales que en Venezuela. En Venezuela no sale tantos aviones como en Haití. Y llegan además. Haití, entonces, que es el país más pobre del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? La gira de Pence, el tipo, ese señor estuvo ya en Colombia hablando con Santos. Nadie sabe que habló con Santos, solamente para la prensa, que tú sabes que eso se hace siempre protocolarmente. Una cosa importante, Santos le hizo saber que no quería intervenciones militares, pero le dijo: estamos preocupados porque la cantidad de venezolanos que nos está llegando por la frontera es mucha y nos va a crear dificultades a las que ya tenemos. El problema de Colombia es increíble, porque Colombia es la que se va a hacer cargo de la diáspora venezolana. Increíble, ¿no? Es Bueno, decir, y además ya hay, en el caso venezolano, desplazamiento de mano de obra colombiana
por la calidad de la inmigración venezolana. Santos seguramente le habló a Pence de otra cosa, pero Pence no llegó a Colombia, no escogió a Colombia por casualidad. No. ¿Por qué escoge a Colombia y no escoge a Brasil, que también es frontera? ¿O por qué no escoge a Argentina? ¿O por qué no escoge a Paraguay? Coge a Colombia porque Colombia tenía ese alto cóctel explosivo que está en Venezuela. Por un lado, el narcotráfico, que pareciera que es innegable y que los altos mandos militares deben saber, porque lo saben todas las policías del mundo, al punto que Mariano Rubio, que no es, digamos, un tipo de mucha importancia desde el punto de vista de lo que significan los Estados Unidos, pero en la Florida lo es, y para el presidente Trump lo es, dice, acusa a Diosdado Cabello abiertamente, que por cierto llama la atención que Cabello ni Padrino aparecen en las listas de los Estados Unidos, y deberían estar de primero, y no están. Entonces dicen porque están negociando. Dicen algunos. Entonces dicen que Mariano Rubio acusa a Diosdado de ser el Pablo Escobar, cosa no, pero Pablo Escobar era colombiano, que estuvo en jaque al gobierno, al Estado colombiano. Entonces el cóctel es narcotráfico, pero de una vez viene el tipo de la CIA que no va a declarar eso que dijo si no tiene suficiente conocimiento de causa, que en Venezuela, Hezbollah. Está Hezbollah, está Irán, los iraníes, claro, los rusos, los chinos. Sí, pero saca la cubanos. cuenta. Sí, pero pon cuidado. Irán, un país. Rusia, otro país. Cuba, otro país. Desmarcado del terrorismo, los cubanos. Y Hezbollah, que es una organización terrorista. No es que son 4 países, es que uno es terrorista y es enemigo acérrimo de los Estados Unidos. Entonces ya no se trata de cosas de esas, se trata de un cóctel explosivo que se llama narcotráfico más terrorismo. Y entonces eso sí, más allá de la democracia y más allá del petróleo y más allá de los intereses, es lo que está en juego hoy. Decir que es el petróleo, si los gringos le están vendiendo petróleo a Venezuela. El petróleo que van a quitar el petróleo. No, chicos, si es que en Venezuela... No hace falta. No se lo quiere, si se lo han vendido toda la vida. Si los gringos lo compran en 20 y lo venden a un 800. Está bien, ese es su negocio, como casi todos los países que importan petróleo y son desarrollados. El de gran negocio de los países con el petróleo no es la venta del petróleo, son los impuestos que le ponen a los combustibles. Entonces, es preocupante que en esta situación Venezuela no tenga respuesta. No la respuesta de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada la derrota en cualquier momento. O gana Venezuela, también le puede ganar a los Estados Unidos. Así como hemos dicho aquí, que militarmente es casi imposible que la oposición tenga un triunfo sobre el gobierno, militarmente hablando, es casi imposible que militarmente hablando Venezuela le gane a los Estados Unidos, que es una potencia militar. Yo no sé, le hemos ganado en béisbol. Bueno, pues y en fútbol. Bueno, cuando todo el mundo decía que no, pero digo, yo quiero que las cosas las pongamos. Pero ayer hace este ejercicio, que ayer lo hicimos, por cierto, pero fuera de las cámaras. Ponte el escenario de la guerra. Viene Estados Unidos y bombardea las refinerías El Palito, ¿cómo se llama? Amoy Cardón. Y bombardea el puente sobre el lago. Ajá, pero eso tú estás planteándote solamente. Y si nosotros llegamos a Nueva York, bombardeamos. No, aguanta, que tú llegamos a Nueva York. No, está bien, momentico, aguántate un segundito. Nosotros llegamos y bombardeamos el Yankee Stadium, el Stadium de los Mets y el donde juegan, donde Roland Garros, no, ese no. ¿Cómo se llama ese? El juego el torneo internacional de tenis. ¿Cómo se llama? En Nueva York, en Nueva York, sí. Hermano. Imagínate tú por un momento, uno de los Sukhoi venezolanos, cuando se dan cuenta de la cosa, vuela a altura, una gran altura, y llega al Pentágono y lo bombardea. Cuando estos se llegan a enterar que los venezolanos han bombardeado el Pentágono, si ya lo bombardearon unos árabes, chicos. Lo dice Pilar Urbano, una periodista española en el Jefe ATA, que el avión no cayó en el Pentágono.
¿Cayó o no cayó? Que cayó que las bombas y las cosas, cómo bombardearon el Pentágono. Y lo tiene, tumbaron las Torres Gemelas. Y eso lo podemos hacer nosotros más fácil que los árabes. No, lo que te quiero decir es si nosotros logramos sacar los aviones, porque hermano, yo te digo, mira, yo te digo una cosa. Yo tengo fe en el ejército venezolano. En el ejército venezolano. Bueno, me parece yo muy no bien. creo que nadie va a parar una guerra para perder. No, tú tendrás fe y yo, ojalá, eso no es un escenario que no se va a producir y nadie lo quiere, por supuesto, porque es una tontería y es una verdadera tontería y majadería de Trump, que no dice cosas realmente racionalmente bien fundadas, dice un disparate más otro. Tú sabes que ahora Trump te interesa en venir al programa. Que venga. Yo no vengo. Pero Guido Briceño me dijo que no quería que viniera porque no tenía seguridad en la puerta. El caso es que el que podía dirigir una guerra de Venezuela contra Estados Unidos, conceptualmente bien fundada, no aparece. Está preso. Qué Manuel. No, pero pero vamos a hacer el ejercicio, me gusta. Yo tengo, mira, porque yo tengo la convicción que en 17 años de gobierno militar cívico, ¿tú crees que debo parar ahora y seguir más adelante? Que vamos a una pausa y ya regresamos, porque quiero explicarles por qué yo considero que Venezuela sí puede derrotar con amplitud a los gringos y a sus aliados. ¿A los aliados cuáles? México y Canadá. Matan a la gente, pero no matan sus ideas. Eso está muy bien. Nosotros terminamos el segmento anterior con un tema, pero quería decirles que esta extraordinaria pieza de Rubén Blades, que es su autoría y además es el que la canta, y creo que es el mismo del grupo de su grupo Los Seis del Solar, el Salón de los Aburridos, los que acompañan a Rubén Blades en esta interpretación. También es un homenaje a alguien que con su vida logró la paz. Estamos hablando del padre Arnulfo Romero, asesinado en su parroquia. Sí, y por supuesto, como decía Arenas hace unos instantes, se pueden asesinar a las personas, pero no las ideas. Y a veces la historia permite que alguna explicación, más no la justificación de los asesinatos, cuando tú lo haces llevado por un ideal, que luego se demuestra que era un ideal fatuo, de mucha banalidad, pero en su momento te permitió tomar decisiones que después fueron consideradas incorrectas. Pero cuando tú ves que las cosas que hoy ocurren no obedecen a otra cosa sino a la defensa de los privilegios, entonces sí comienzas a sentir que las cosas no son como uno creía. Sí. No, en Venezuela ha habido mucha irresponsabilidad, ¿viste? De verdad que sí. De mucha gente. Es decir, el principal irresponsable fue el mismo Chávez, el propio Chávez. Probablemente uno de los más grandes irresponsables que la historia del país ha tenido. Y luego... Y que ha tenido varios, ¿no? Y ha tenido, sí, y varios y muchos. Pero alguien me pasó un mensaje ayer, yo no sé, creo que lo borré, y compara la manera cómo vivieron y cómo murieron los presidentes del régimen democrático en comparación de cómo vivieron y cómo murieron cómo murió el presidente Chávez y cómo va a vivir el presidente Maduro. Mira, resulta que frente a las acusaciones que había una corrupción impresionante en la llamada Cuarta República, mira, todos sus presidentes murieron relativamente pobres, incluso uno que otro que murió en la indigencia casi, ¿no? Luis Herrera Campín, que murió muy pobre, demasiado pobre. Mira, pero se habla de herencias dejadas por el difunto eterno y por esta administración última de Maduro. Se habla de enormes cantidades de dinero, de riquezas acumuladas, del que no tenemos noticias de los expresidentes de los regímenes anteriores. Inclusive de Carlos Andrés Pérez, de quien se dijo muchas cosas.
habría que compararlo y habría que analizar y estudiar bien esos procesos y la vida y la pequeña biografía de cada uno de esos personajes y que comparemos a ver qué es lo que ocurre. A lo mejor resulta que es verdad lo que dice la gente de la Quinta República, que la corrupción era insoportable. Pero fíjense cómo han parado las cosas, que insoportable parece esta, porque el país ha contado con una enorme cantidad de recursos que no han podido materializarse en una mejor calidad de vida de los venezolanos, al contrario, que a pesar de la billonada que entró al país, la calidad de vida del venezolano hoy es miserable, que no puede, un porcentaje altísimo en la sociedad, casi en su totalidad, no puede hacerse de la cesta básica de alimentos, no puede hacerse cargo de las medicinas que curen sus enfermedades, no pueden hacerse cargo de su tránsito por la calle porque son asesinados o atracados, ni siquiera pueden hacerse cargo de más o menos cierto confort de su casa porque en cualquier momento se les va la luz, o no les viene el agua, o se les va el gas, o el internet no sirve. Es decir, nuestra calidad de vida está por debajo de los niveles, no digamos óptimos, sino de los niveles de sobrevivencia. Entonces sería interesante que hiciéramos ese trabajito de investigación, que fue de la vida, por ejemplo, de Raúl Leoni, de Rómulo Betancourt, de Caldera, de Luis Herrera, de Lucinchi. Pero qué raro, porque de Chávez no se sabe nada, ¿no? Que el secretismo, yo digo, una de las cosas para los investigadores, para el futuro, los historiadores, sería indagar qué pasó en Venezuela en estos 17 años, porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo murió Chávez? Eso no se sabe. Si Chávez dejó fortuna, no se sabe. O los bienes que Chávez tenía, no, tampoco se sabe. ¿Cómo se sostiene la familia Chávez en estos tiempos? Porque si ya no está el jefe de la familia, caramba, ¿cómo es que, de qué viven, no? Bueno, está bien, una de ellas vive en Estados Unidos, pagada por el gobierno venezolano, pero es diplomática. Los otros hijos de Chávez, ¿cómo estudia esta muchacha, la muchacha de Rosinés en Francia, en una universidad exclusiva, viviendo en París, que no es cualquier cosa? ¿Y cómo se costea los estudios? El venezolano algún día lo va a saber y se van a atropellar. Porque claro, fíjense que a mí me cuesta creer que dos jóvenes de buena familia, como los que están presos en Nueva York, que eso sea verdad. Porque ¿qué necesidad tenían de meterse en un negocio de narcotráfico quien lo tenía todo? ¿Qué necesidad tenía, por ejemplo, de exponerse y exponer a su familia y a la política haciendo jugadas que iban a ser descubiertas? Bueno, hay una explicación, Francisco, la codicia sí, de la gente que tenga el poder. Y es una cosa muy humana, pero los gobernantes que conocimos como ladrones, y esa experiencia debe andar por allí, bueno, la historia los tiene allí, pues, ¿de acuerdo? Pérez Jiménez se fue de Venezuela siendo un militar huyendo, y Pérez Jiménez después vivió en Madrid, Pérez Jiménez fue un gran emprendedor del desarrollo de la construcción en Madrid. Ahora, ¿con qué dinero lo hizo? ¿Con el ahorro de 10 años de militar? No. Obviamente con lo que se llevó. Ah, seguro. Entonces los gobernantes, y ahora, cuando tú dices, habrá la cuestión testamentaria y las declaraciones de impuestos de Rafael Caldera, de Rómulo Betancourt. Seguramente las Claro, porque nosotros hay que desacralizar todo eso, porque aquí se dijo que Bolívar murió, pobrecito, murió con una camisa prestada, ropa prestada, pero es que la ropa no había llegado. Bolívar era un hombre rico, a decidir todos los historiadores serios, pues. Pero la iconografía nos mostró a Bolívar pobre, ¿de acuerdo? Y amulatado. Y así amulatado, bueno, ya al final lo amulataron, pero lo que digo es que habrá que saber qué desierto hay en los dineros que dio Odebrecht. ¿Qué desierto hay en lo que el Banco Provincial dio en su momento para fortalecer la campaña de Chávez? Que Miquilena, por cierto, se llevó a la tumba como secreto, nunca lo dijo. En fin, tantas cosas que los venezolanos tienen que saber. ¿En manos de quién quedaron las tierras que expropiaron? ¿Qué están produciendo esas tierras? ¿Qué está produciendo el Lato Piñera, por ejemplo? Claro. Lato Piñero, perdón. ¿Por qué motivo no se termina la Lara Zulia? ¿O por qué no se hizo el puente Nigali? ¿O por qué no se hicieron las cárceles? Si fue una promesa de Arias Cárdenas, si yo vi el terreno, que lo estaban limpiando. ¿Viste el movimiento de tierra? Sí, ¿no? yo vi el movimiento de tierra, ya estaba compactado.
Porque ¿dónde están las cárceles que Arias Cárdenas prometió? ¿Dónde está el puente Nigales? ¿Dónde está el Alara Zulia? ¿Dónde está ¿cómo se llama? El chip de la gasolina. El oncológico. El oncológico, las cuestiones esas de las huellas para comprar. ¿Dónde está todo eso? Entonces resulta que... O una de las, también publicitada, el aula magna. El aula magna que también lo usaron como campaña y eso lo que da es dolor. Entonces, los venezolanos, y no estoy diciendo que se haga solamente una requisitoria sobre el gobierno de Chávez, que se puede hacer sobre todo. Pero si lo hacemos sobre todo, nos vamos a dar cuenta que lo que construyeron en 40 años de la democracia supera con creces a lo que se pudo hacer ahora. Al contrario, hay un deterioro brutal. Eso de que Arenas lo comente y pareciera que no le importa a mucha gente, de que Haití tenga más vuelos internacionales que Venezuela, debería llamarnos la atención. ¿De cuánto es realmente la deuda externa que tiene el país que tanto preocupaba a nuestros amigos de la izquierda en años anteriores? Hablaban de la deuda externa y ahora ni siquiera se les ocurre. ¿De cuánto es la inflación? ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Cuál es el índice de escasez? ¿Cuál es el volumen de nuestras exportaciones? ¿Qué estamos importando? Entonces, esas son cosas que en algún momento habrá que explicarlas o decirlas, o habrá que investigarlas. Ya hay, por supuesto, portales encargados de ellos, ¿no? Ya uno sabe quién recibió la plata de Odebrecht, porque el dinero tiene seguimiento. Pero denuncian a la familia del Trudy, y viene la constituyente y destituye a la fiscal, y nombra un fiscal que no va a hacer ninguna averiguación. Resulta que en Venezuela desaparece el general Baduel, nadie sabe dónde está y el defensor del pueblo no tiene ni siquiera alguna cosa que decir, ni siquiera el fiscal. A los civiles lo están juzgando los militares. Y hay boletas de escarcelación y la libertad no se cumple. Entonces no, pueden decir, mira, ustedes mañana no pueden seguir hablando, ustedes mañana se callan y tienen razón de callarnos, pero no podrán decir que lo que estamos planteando es mentira. Aquí, por ejemplo, ayer por la mañana a Radio Caracas se le venció la concesión, pero hay canales a quienes sacaron sin haberle sacado la concesión ni siquiera con un papel que diga, mira, por algún tipo de razón administrativa. Entonces, no sigamos pensando que Venezuela, yo no sé si habrá que buscar en los diccionarios o en los conceptos de la teoría política, pero si esta no es una democracia, entonces ¿qué es? Es una dictadura, Francisco. Ya no es democracia. No es democracia. En Venezuela no hay las características esenciales de esta sociedad no son las de una democracia. No son. Y se parecen mucho a las características esenciales a un gobierno totalitario y dictatorial. Exactamente. Entonces, como decía en estos días pasados Ronald Rodríguez, estuvo conmigo una semana que tú no estuviste, si ladra como perro, camina como perro, mueve la cola como perro, es perro, sin lugar a dudas. Bueno, este gobierno reprime, confisca, amenaza, tiene el control de casi todo. Entonces, mira, es un gobierno dictatorial. Entonces, claro, y ahora entramos al marco de las elecciones regionales, y yo, para curarme en salud y para recibir lo que mi cuota, yo dije lo siguiente, y lo voy a seguir sosteniendo: yo voy a votar en las elecciones regionales. Eso es un derecho que yo tengo y no lo voy a... No, es un derecho inalienable. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo voy a votar en las elecciones regionales por cualquiera que la oposición tenga como candidato unitario. Yo no podría hacer otra cosa porque el otro candidato es Arias Cárdenas. ¿Y cómo me aparezco yo en el punto rojo? No me vayan a ofrecer nada que ya no creo en nada. Porque a mí se la pasa, no, señor. Desde el compañero del Consejo Comunal ni la harina de maíz me llevó. ¿Y si a última hora te lleva? No. El televisor de 200. Mira, Arena, esta vez no me compran con nada. ¿Y la moto? La moto de agua. Tampoco. El carro. Televisor de 100. No, chicos, ni los cauchos del carro. Ay, eso sí. Ni tampoco los cauchos del carro. Bueno, yo voy a votar por el que la unidad ponga allí. Yo también. Yo voy a ir a votar y llamo a todo el mundo a votar porque tenemos que derrotar. Tenemos que derrotar a los que
con las elecciones llegaron al poder y ahora se quedan quedando según ellos por el poder de las armas, porque las armas son constitucionales. Entonces, yo voy a votar y si eso no les gusta a alguno, que yo vaya a votar, no puedo hacer nada absolutamente. Voy a ir a votar por la oposición, por el candidato que pongan. Y ya yo lo dije, no lo voy a repetir más, porque muchos creen que votar es malo. Yo pienso que la única manera de sacar a estos que están gobernando es con los votos. A menos que ellos se quieran ir también, porque si se quieren ir, uno tampoco tiene por qué estarlo sacando. O atajando. No, váyanse. Ahora, que en Venezuela hay desesperanza, la hay, pero yo les quiero decir lo siguiente, esto por el camino que va, no tiene salida, porque o bien intentan un giro que no van a aceptar los grupos que están adentro, o siguen hacia adelante, que es un avance acelerado al precipicio. Y no tiene salida, ni con constituyente, ni con reconstituyente, ni con nada. Lo único que lo sostiene es que el alto mando militar los está apoyando hasta el final, y no se sabe. Sí, pues como son los militares, que son muy volubles también, demasiado volubles. Recordemos la experiencia chilena, recordemos la experiencia del MNR en Bolivia con Torres, es decir, recordemos muchas experiencias en América Latina. Ellos son así. Cuando se les escapa el poder, se voltean. Sí, pero fíjate tú que en el camino hacia diciembre, porque diciembre es el mes, van a ocurrir tantas cosas y tan rápidamente que tú no vas a poder hacer nada. Porque lo que tú no comprendes es cómo gente de bien, bueno, tuviste una muestra en los candidatos a la constituyente, una muestra. Lo que la gente no va a entender, la gente de bien, sobre todo fuera, es que Pablo Escobar tenía veleidades izquierdistas, las tenía Pablo. Sí, Pablo. Y populista, ¿no? Además. Sí, pero tenía veleidades izquierdistas, así que Pablo Escobar tuvo relaciones con el M-19 y lo hacía desde el punto de vista de la izquierda, y eso le facilitó acuerdos con los nicaragüenses y con los cubanos. Pero nadie se acercaba a Escobar por sus ideas izquierdistas, sino por el negocio. Y lo rechazaban no por izquierdistas, sino por el negocio. Y si, tal como parece ser, según las denuncias que se hacen a nivel internacional, es cierto que el país es un paraíso de narcotraficantes, entonces, ¿cómo le explican a los compañeros en el mundo, a la izquierda en el mundo, que esto puede ser un gobierno digno de ser revolucionario y digno de ser un referente internacional, como dice Jorge Rodríguez? Yo de verdad que dificulto mucho. Yo a Rodríguez le creo poco, pero porque él es algo estrambótico. Pero si es un referente, ahí tiene un referente internacional de lo que no debe hacerse, de lo que no debe hacer ningún gobierno, si quiere mantener la salud pública. Es un referente, yo creo que sí. Y muchos se miran, fíjate que en el mundo, cada vez que emparentan, ligan algún candidato con chance de ese país con el madurismo, le sacan el cuerpo enseguida. López Obrador es una demostración de eso. López Obrador ha dicho, ¿madurista yo? No, yo no tengo nada que ver con ese señor. Y cuando estaba Chávez también. Y de hecho, fíjate, el presidente ecuatoriano actual, Lenín Moreno, se desmarca, cada vez que puede se desmarca. Y ya Correa dice que Lenín Moreno no tiene ni siquiera educación, imagínate tú, hasta dónde llegan las cosas. Bueno, amigo, se nos acabó yo pensé que Mario nos iba a pagar, pero no. Amigos, nos tenemos que marchar, el tiempo se nos acabó por hoy. Mañana regresamos, mañana es miércoles, y seguramente les traeremos información sobre la salud y la ubicación del general Baduel, porque de verdad estamos preocupados por Baduel, y como nadie dice nada, hay que empezar a preguntar dónde está Baduel. Nos vamos, amigos.